los temas que marcan la conversación del día. Este es el panelazo de hoy, en Turno en Vivo. Estamos esta mañana con unas leyendas de la comunicación chilena. De verdad, es para mí un privilegio, un honor estar al lado de ellos, pero voy a partir presentándolo a él, un amigo personal, un amigo de la casa, un amigo del proyecto Turno, exdirector de programación de Televisión Nacional de Chile, el más joven de la historia de este país en el canal, un audiovisual que ha hecho de todo, ha hecho clips, ha hecho videoclips, ha hecho todo, se ha dado vuelta a YouTube. Actualmente está con Immortal Cat, que es su proyecto. Pido un aplauso gigante para Roberto Cisterna Orostia, que nos acompaña esta mañana en Turno en Vivo. ¡Bravo! Hola amigos, Hola, muy buenos Roberto. días. ¿Cómo La estás? presentación de Sebastián cada vez mejor, es increíble. Sí. Me encanta. Y que me diga que soy el más joven de la historia de Chile. Es que eres el Gabriel Boric, por edad lo digo yo. Bueno, y también un poco por Sí, estilo no también. tengo problema. En Televisión Nacional de Chile. Y bueno, ahí en TVN y en todos los... Tú también trabajamos juntos. Transparentémoslo en Sí. Warner Media en su momento, CNN Chile. Vivimos el Chile estallido Noticias. social en Machaza, debajo de una mesa para cuando entró la gente a piedrar. Claro, así que eso no- ese Qué momento lindo un día lo recuerdo. vamos a contar a fondo. Pero esta mañana, y también quiero darte la presentación hoy porque Roberto nos ha traído a Turno en Vivo esta sección donde nos trae historias de leyendas de la televisión chilena para que analicemos como su contexto, el trasfondo, y lo que nos trae hoy Roberto es realmente espectacular. Sí, bueno, esta sección que estamos trabajando los días jueves tiene que ver con hablar de televisión, pero también desmitificar ciertas cosas de la tele. Si bien es cierto, estamos dentro de un canal de stream, pero queremos, si trabajamos en la televisión y tenemos una referencia importante para nuestro trabajo y sobre todo la gente que hizo esto cuando todo era campo. Y la idea es que poder invitar en este espacio a duplas que hayan marcado ciertos hitos en la televisión. La semana pasada tuvimos con mucho orgullo y éxito a Pedro Carcuro y a Guillermo Muñoz, que nos contaron la historia de detrás de Pe a Pa. Lo pueden revisitar en el canal de YouTube y en las redes sociales de Turno. Y este jueves, para mí es un placer y tenerlo acá. Creo que es primera vez que lo tenemos junto acá en el estudio de Turno, y les voy a pedir que el equipo les dé un gran aplauso Obvio. a una dupla que yo creo que son de las duplas históricas más icónicas de la televisión chilena. Con ustedes, Claudia Conserva y Juan Carlos Valdivia. El Pollo Valdivia. ¡Bienvenidos! La dupla Bienvenidos, histórica de chiquillos. detrás de, valga la redundancia, Pollo en Conserva. Muy buen nombre. Pollo Muy en buen conserva. nombre. El mejor matinal de Chile, según varias personas que lo han dicho y le he preguntado, porque más allá del número, dicen que lo que ustedes hicieron en televisión de verdad rompió esquemas y queremos profundizarlo esta mañana. Matinal de culto también dicen algunos. Acá el chat ya está explotando. Chiquillos, bienvenidos al programa. Para mí también es un honor. Yo crecí con ustedes. Esa onda. Sí, yo soy muy joven. Viejazo que nos están Sí, pegando. no, yo crecí con ustedes y también me acosté con ustedes. Ah, Porque claro. también habían programitas en la Sí, noche. Pero Sí. para romper el hielo, porque Seba nos habla de su trayectoria, estuvieron en varios programas, en el Extra Jóvenes, también Pollo en Conserva, recordado, pero también son pareja, entonces Sí. yo al tiro soy zapa y quiero saber cómo se conocieron. Por ahí hemos escuchado una historia, cuéntenos cuándo fue la primera vez que se vieron y cómo partió esta historia de amor, trabajo, de leyenda. ¿Cómo fue? Un saludo para todos, gracias chiquillo. Oye, lo primero, ¿me van a creer que estuve anoche horas eligiendo los aros? Ay, no. Y mira, me ponen estos audífonos y hoy día me levanté a las 5 de la mañana para ponerme un tubo el jopo y Claudia, mira, me ponen... sácate los audífonos. Haga el programa sin audífonos. No, así es chiste. ¿En serio? Nah, estoy Es que ahora hace weando. stand-up. Claudia es comediante, entonces También. es Ah, muy bueno. versátil. Pero más hablaremos de eso. entretenido en el show. Ya, pero estás preguntando una cosa concreta. No seas dispersa porque el que tiene déficit atencional soy yo. Ah, ya. Pero así Dale. todo me Yo puedo quiero saber el concentrar. primer beso. ¿Cómo ¿Cuándo se fue? conocieron? La culpa Claro. fue el primer beso, decía la canción. Beso. No, más que un beso, fue un roce de manos. Mira, Ah. veníamos de la playa, un fin de semana que habíamos estado de visita en el litoral central, y de repente coincidimos cuando íbamos a tomar un cassette. Ah, el viejazo. Sí, Y, es verdad. y nos rozamos de la mano y sentimos una cosa, electricidad, como cantaba Lucerito. Entonces ahí cachamos que algo pasaba, dijimos, aquí hay onda. Y, Porque éramos amigos, fuimos a la playa en Ah, calidad de claro, amigos. eso. Claro, y de ¿Pero amigos vuelta... los dos nomás? Sí. Sospechoso igual. Pero No, ¿cómo se usaba en esa conocieron? época. Sí. Él me entrevistó. Ahí Él era se conocieron. periodista. Eso, de... cuenten como No, ya. Juan Carlos. El escucha, Génesis, hazte el hazte Génesis. cargo.
Es No, que pero Pollo no todo el mundo cacha. es público nuevo. Es público Sí, No había joven, nacido chicos. cuando nosotros nos Sí, conocimos. Ma- él era Notero de extra Notero jóvenes. Extra Jóvenes, un programa que fue muy famoso, lo animaba Katy Salosny, Felipe Camiroaga, y cuando la Katy Salosny se va a Televisión Nacional de Chile con un gran contrato, empiezan a buscar quién era la reemplazante. Ellos la rompían en su época. Y yo había sido en el año 1990 Miss 17, que Oh era un my concurso de belleza, pero que no premiaba, no era como Miss Chile, no era con medidas, ni pechuga, ni poto, nada de eso. Era como... Tiene onda. Tiene onda amorosa ya la cabra. ¿Cómo era la canción de Mis Miss? 17 tiene onda. La- es ¿Sabes quién alegre. ¿Sabes quién compuso esa divertida. canción? ¿Quién? Antonio Bodanovich. ¿En serio? ¿En serio? Mm. Él hizo la letra. Y entonces son como pildoritas de, Era productor de la prehistoria ejecutivo televisiva. del programa. Era la productor gente, ejecutivo. o sea, Él Juan fue Carlos, gerente de programas de producción. ¿la de- gente sabrá quién es Antonio Bodanovich? Ah, No, ya. Sí. No, es que no es tan descabellada tu consulta, porque uno a veces da por hecho ciertas situaciones como esa. Uno cree que ya está porque esté en YouTube, porque está. Eso yo creo que tiene un mérito, entre comillas, que el primer encuentro que tuvimos con la Claudia, de vernos y de conocernos, está grabado en televisión. O sea, Increíble. porque el camarógrafo fue astuto, que en el momento de la Claudia venía llegando con jumper del colegio, entrando a su casa, yo ya estaba Ahí dentro está, esperando mira. la tele y tal. Ahí está. Esa cuestión es muy rara, que alguien pueda tener un registro audiovisual de cuando se conoció con alguien, ¿cachai? Mira tu y después pelo. sigue la historia. Completamente, Yo no usaba completamente cancelable. casco, igual. ese no es pelo, son ¿Qué cascos. edad tenía cada uno en ese momento? Playmobil. Yo 16. Yo tenía 24 años. Y ahí se conocieron. Sí. Claro. Y ahí nos caímos bien, entonces el pollo me dio su teléfono, me dijo, si quieres saber cómo se hace la televisión, Te invito al canal. llámame. Obvio que mi mamá estaba, Ya. imagínate, en llamas, compró así como empanadas, cóctel, de todo para recibir al pollo y el camarógrafo. Vanilla y la- Pizza. ¿El pollo ya era popular? en el No, mundo de los jóvenes? escúchame, estamos hablando de eso desde el año que salió la clave del colegio, que fue en 1990. Mm. Yo había entrado en abril del 90 al canal, Ah, pero entré con la premisa de que había que entrevistar candidatas. ya. Entonces me tocó cubrir mi Chile. Entonces, y aquí hoy salió una nueva Miss 17, porque la clave fue la segunda Miss 17. La primera fue la Pata Larraín, la tercera fue Verónica Calabi, que también después terminó, sí. que una tesis re interesante, cómo eran catapultas o trampolines para llegar a conducir desde noticiero incluso. Claro, y O Cecilia Serrano. venía la referencia de Cecilia Bloco, que había ganado el 87, entonces había como un, Sí, claro, un boom de la- exactamente, pero desde antes, Viviana Nunes, un montón de Claro. figuras de la televisión venían de los concursos de Paulina belleza. Nin. Sí, Bueno, todas. claro. Entonces, re interesante. Lo que quiero destacar, que el registro, muy pocas personas pueden decir que hay un video que se transmitió del momento en que te Que se conociste con alguien. conocieron, digamos. Claro, y hubo onda y al tiro. O sea, hubo onda de que nos fluyó, confianza, entretenido, nos llamamos, nos hicimos amigos, yo pololeaba con otra persona. Amiguitos. Éramos súper amigos, yo te contaba Sí. le contaba N cosas Y lo que así pasa es que cuando íntimas. se va Katy Salorni a TVN, queda Camiroaga solo. Y Felipe quería quedarse solo con el Extra Jóvenes. Y el canal estima que necesitaba una compañía femenina porque tenía mayor público y alguien que criticara. Entonces, Pollo, Claudia, eso fue en 1990, ¿no? Mm. en diciembre de El 1990, viaje a la playa donde se tocan la mano No, y, es hay, posterior. y hay electricidad. ¿Qué año es? 2 años después. 1992. Sí. Un poquito claro por ahí. Tú ya tenías 18. ¿Qué, ¿A dónde va ahí, viejito? No, 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 17. Quería instalar No, todo no, fiscalía, no, todo es que a mí fiscalía. me encanta mucho hacer Me gusta la coreografía fecha, por le fecha. gusta la Ah, ya, yo fecha. pensé que estaba echando de sacar No, una... para nada. Ya, Estoy en contra de esas cosas, de hecho. ya, ok. 1992 empiezan a poner entonces. Más o menos, sí. No, 93, por ahí. Y nos casamos en 94. Ah, pero fue rápido. Se Es que, enamoraron no, lo que pasa así. es que entre medio hay una anécdota interesante que tiene que ver con que éramos muy amigos, pero no éramos pareja, no éramos pololos. Éramos amigos como con harto interés en el otro, pero no se desataba el asunto. Y un día yo voy en el auto, después de mi cumpleaños, Sí. voy en el auto a comprar, en el auto de la Claudia, que es un auto que recién se había comprado porque ya era una estrella de televisión. A la Claudia de los 17 años ganaba más que el papá. Y el contrato de trabajo lo tuvo que firmar el papá porque era menor de edad, para que te hagan una idea. Imagínate. Entonces, era una estrella juvenil enorme y con muy bien remunerada en la época, ¿cachai? Entonces, la Claudia tenía un auto nuevo de paquete, así increíble. Y yo voy en ese auto porque las pizzas no las distribuían hasta la casa. No había delivery, nada de lo que hay hoy día. Entonces, había que ir a buscar la pizza. Y cuando venía de vuelta la pizza, una persona pasó un pare y choqué. Me saqué cresta y media. Salí por la ventana, lleno de vidrio y todo, y la Claudia estaba en el departamento ayudándome a limpiar las cosas que habían quedado en mi cumpleaños el día anterior.
Entonces la Claudia fue, pues, llamaron por teléfono urgente y va, y ahí se produce el na, porque ahí cachamos que la posibilidad de perdernos era latente, y ahí como que decidimos después de eso convertirnos ya en pololo. Muy Claro. teleserie. Como dijo Sí. TV-grama, la Claudia y su pollolo. Súper Sí, de pues, teleserie. yo- Muy bueno también. súper TV Grama. teleserie. y eso Mucho cuando- más. Sí. Oye, bueno, y ustedes rápidamente forjan esto televisivamente, este cuento se ve en la pantalla. Extra Joven era un programa que también tenía una característica que era como medio reality entre todos los, como Sí. iban y salían conductores. Está Marcelo Comparini, que tú hiciste una dupla icónica para la época en la que Sí. actuaban, hiciste Sí. personajes de ficción, hicieron muchos personajes. Hay un auspiciador que era Hellmans, me acuerdo de la época donde La hicieron verdadera mayonesa. la verdadera mayonesa. ¿Cómo se llama el personaje? Helmins. Helmins, que no sé caso se acordará la gente en su casa, pero había un personaje. Bueno, y ustedes siguieron trabajando, pasó el tiempo, ambos también, tú creciste, fuiste a Canal 13, Sí. hiciste una carrera espectacular que va desde haber actuado en Fuera de Control, mi teleserie favorita de Canal 13, con Carrie, no sé caso se acuerdan de ese personaje de Claudia Conserva, que es muy Un icónico, clásico. y haber conducido varios programas de Ujú. televisión. Los más icónicos, me atrevo a decir que Maravilloso, que era donde Sí. hacían estas Yo secciones. fui de público. Ah, maravilloso. Sí. ¿En Sí, serio? cuando era presidente de curso en mi colegio. Ay, qué Esa fue divertido. mi obra. Me- Llevar al curso maravilloso. Desde Y Putaendo. era súper largo porque era Sí. grabado y uno no sabía, lo veía en la tele muy entretenido y estuvimos como 5 horas en el Claro. estudio cabritas de quinto básico. Entrar a los animales, Sí. silencio, que el cóndor va a volar, no aplaudan porque se estresa. El director Felipe Pavés era muy respetuoso. Entonces, maravilloso, lleva muchos animales, pero había que crear el ambiente Sí. para que no se pusieran nerviosos los Mira, animales. estoy con un guacamayo. Y ¿Viste? recordémosle a la gente que Maravilloso era un programa que conducía Javier Miranda, Por que era supuesto. un conductor El tío clásico, Javier. el tío Javier de Atención. Atención. que era Estaba reconocido Coco con un búho. Legrand, Yolanda Montesinos. Yolanda Montesinos, y la Claudia era la tercera Iván, panelista. Iván Arenas, en su Sí. Era primera el- aparición como Iván Arenas, Claro. sino el profesor Rosa. Es verdad, pero era como el especialista, el que Sí. hacía las preguntas. El formato está inspirado en un programa japonés, con Ahí la está. licencia. Al- Y es el Alvarito. elenco estelar de la Ahí época. está. Era el programa más visto, pero sobre todo porque era ultra familiar. Sí, po. Claro. Ultra familiar. Entonces venía de la huella de Video Loco, que también es un programa Que ultra tam- familiar. Y dirigido por Felipe Pávez, También. que El mismo. comentémoslo nosotros lo hablamos mucho en esa industria porque está la figura de Gonzalo Bertrand, Sí. que ahí Pollo también lo va a contar una experiencia que tuvo con él en Canal 13, pero hay un montón de directores que marcaron época, o sea, la semana pasada que hablamos de Pea Pasta, la Gabriela Tesmer, que no la mencionamos, directora mujer, Sí, claro. icónica, dupla ahí también con las Colodro, Oro Colodro, la Tito Colodro, y acá Felipe Pávez, que para que la gente lo sepa, que era un personaje más low profile, como diría Sí. Douglas, pero él trabajaba y forjó formatos como el Video Loco, como Maravilloso, que quedaron a la larga el recuerdo popular que quedó en Sí. la gente, esos formatos, más que incluso que otros que le iba mejor en la época. Entonces, bueno, a la par de que Claudia crece todo esto en los 90, el Pollo también forja su carrera como conductor, se va a Canal 13, pero también, Pollo, tú hiciste las tuyas de productor, ¿cierto? En Mega hiciste unos formatos igual interesantes. Sí, Entonces, lo que pasa es que hay... Cuéntanos Mira, un poco cómo fue sí. también tu experiencia a la par de que Claudia estaba en Canal 13. ¿Cómo No, fue yo tu la Claudia se va al recorrido? 13, pero es porque el director Ricardo Vicuña la vio en el papel de Chucholina, que era una parodia que hacía Chucholina. con Parini. Entonces dijeron, esta niña tiene habilidades actorales, y la llevan para hacer teleserie a Canal 13. Y entre medio la toma Felipe Pavés como... Pero hay una anécdota simpática, que la Claudia llevaba como 6, 7 meses, y yo había hecho un programa, yo hacía el medio a medio con Karen Giannini, que era un programa de videoclips que iba después de... Nosotros lo hicimos dupla con la Claudia en el canal. Ella era la conductora, Claro. y yo era el notero. Tú eres una especie como de la época como un VJ, como de MTV. Sí, claro, era Sí, como eso. sí. Y me encantaba, tenía los miércoles de rock, los martes latinos, y poníamos a Luis Miguel, qué sé yo. Yo aprendí una barbaridad, pero además era el VJ. El tema es que yo empecé a hacer un programa que se llama Extraño en la Noche, muy raro, muy bizarro, muy de locos para la época, en directo los días sábados a la medianoche, y se sabía cuándo empezaba, no cuándo termina, pero alguien me observó en el Canal 13 y dijeron, traigamos este gallo. El mismo año que la Claudia se había ido al Canal 13. Entonces yo llego a hacer una prueba de cámara, un programa al mediodía, para las dueñas de casa. Y No, quedé- nuestra hora. Sí, lo peor. Que lo puede ver por Rec TV. Sí, lo peor, lo peor. Y ahí yo no tenía nada que ver ahí, en realidad. No era mi público. Me fue como lo yo. Me echaron ese mismo año. Llegó a Canal 13 y le dijeron, tome, Adiós. aquí tiene que afeitarse, tiene que cambiar la No, forma aquí de nadie sale con vestir. esa barbita de 3 días. ¿Qué te creí? Mickey Rourke. Hay un viejazo del comentario de Mickey Rourke. Póngase una camisita y No, unos no, pantalones al ubíquese, Newman acá. ubíquese. Vestido con Newman. Nada que ver, pues, bueno. Entonces yo no era.
No, Y, de verdad, yo lo invito a ver al pollo, no, quizás son recuerdos no tan, pero es increíble la infra que puso Canal 13 para ese programa. O sea, ¿te No, acuerdas se que No, un escúchame, ni helicóptero hoy se de- gastan esa plata, ni hoy. Pero el tema es que, bueno, yo llego al Canal 13 y Gonzalo Trump dice que hay algo, hay un matrimonio real. Y nos instala, ahí estamos en el Canal 13 haciendo el Nuestra Hora. Ahí está nuestra Porque hora. en esa época estaba partiendo el pero- Viva el Lunes. Claro. Había, era el 13 la llevaba pesado, tenía el maravilloso, en fin. Entonces, a Gonzalo Trump se le ocurre. y ahí- recordemos que en esa época TVN corría solo con el Buenos Días a todos, Sí. nadie Sí, claro. competía en la mañana, No, daban bonito para nada. animado. en los No, otros canales. con la Paulina Nin que empiezan a hacer Claro. en los matinales La del mañana, 13 también. el Bueno, la cosa es 98, que a Gonzalo Trump se le ocurre que la Claudia y yo podíamos hacer una dupla. Como era un matrimonio y nos habíamos casado recientemente, ese mismo año 94-95, dice, aquí hay un matrimonio real, hagámoslo como dupla televisiva. Y nos ponen a cargo del Miss Chile para Miss Mundo. Y esa fue la primera vez que trabajaron juntos, así en la tele para afuera. O sea, habíamos hecho cosas, pero no como dupla televisiva. Claro, como Y ahí nos todo. instalan a hacer el Miss En Chile. el Canal 13 en vivo, Estresante a morir. con Gonzalo Bertrán dirigiendo y con Es el año que- grandes shows, o sea, Claro. como que traían a, no sé, José Luis Peral, como Chayanne. artistas internacionales y nada, fue muy exigente. Teníamos muela, entonces la muela es un aparato, un El audífono audífono que- que te ponen en la oreja para darte instrucciones. Y entonces primero teníamos que elegir a la Miss, que fue toda una experiencia, y después cuando la Miss va a concursar a otro país, nos dicen que estemos los dos con Cecilia Boloco, que era la Miss Universo, comentando el programa, la transmisión internacional en vivo. Reaccionando, que le llaman. Claro. El react que le llaman. Ese Sí, fue el ese- año 95, ¿no? El año que ganó Cuando ganó Paola Tonka- Falcone, ¿no? No, Tonka Tomisic. Era la tonca. La Tonka. Ganó la Sí. Tonka. Mira la vuelta de la vida. O sea, uno estuvo ahí metido sin querer, queriendo en la todo. historia televisiva. Y nosotros hicimos un formato que era, yo se lo había sugerido a Gonzalo que hiciera alguna especie de bachillerato. Pregunta y las chiquillas tiritaban, viejo. La pasaron pésimo. Y los familiares desesperados les soplaban los nombres. Entonces le decían, hacíamos preguntas y era todo muy estresante. Así como de actualidad. Qué Y la Tonka terrible. respondió bien O sus sea, dos le dirán preguntas. hoy día, ¿quién es el ministro de Hacienda? Y tenía que ser Ponte Jorge tú, Tiró. ¿no? Y gritaban del público, o sea, cantante británico, pianista que cantó la canción. Y la gente le gritaba, Elton John, le soplaban a las chiquillas de lejos, pues yo decía, por favor, no soplen. Y las niñas nerviosas así, el Elton John, porque escuchaban mal, pues. Entonces, está lleno de anécdotas, de historias raras, pero ahí debutamos como, mira, recién va a responder la pregunta inicial. Como ¿Cuándo fue la dupla. dupla? Ahí partimos con dupla televisiva, después pasó el tiempo, cada uno hizo sus proyectos, yo me fui a trabajar a Mega, como productor periodístico de Julio Videla, y después de eso, gracias al gran Alfredo Lamadrid, hay que hacer el reconocimiento, me lleva para trabajar en el equipo del UNIAC para hacer sábado por la noche, una conversación necesaria. Y ahí yo hago el sábado por la noche. ¿Ah? Ya, pero ¿cuál era la anécdota de Gonzalo Bertrán? ¿La queréis contar? ¿Ah? Sí, Me Que gana la con cuente, la cuente. que la cuente. no, lo que Era un pasa es que exabrupto. no, nos ponían la muela, entonces como que estamos en el tiempo, empezó la niña que da el tiempo y faltaban así como un minuto para que partiéramos al aire, nosotros súper nerviosos, todo, y Gonzalo Bertrán, que era un tremendo director, súper exitoso, a mí me tenía una buena tremenda, entonces yo lo amaba también, pero se ponía nervioso y era muy exitoso. Entonces, ¿quién chucha puso la luz así? Ah, La weá, esta no, weá no, no, aparece. Un Oye, minuto antes. un segundo antes. Y el pollo, que no estaba acostumbrado a trabajar así, va, se saca la muela y me dice, me voy. Se para y se va. Ay, ay, No fue tan así. Yo le decía, No. pollo, Yo vuelve, tuve- por favor. No, yo tuve una discusión con Gonzalo porque cuando transmiten el Mi Universo ponen traductores simultáneos. Gente que está hablando en español, lo que se está hablando en inglés, Sí. como hacen los premios Oscar y todos los premios que se hacen actualmente. Entonces le decía, Gonzalo, vamos a tener un problema porque el inglés es más conciso, usa menos palabras para decir cosas. Entonces, cuando se hace la traducción simultánea, en Más general largo. los doblajes se pasan un poquito más de largo. ¿Y qué me importa? Entonces, yo quería respetar la traducción por el Claro. doblaje. Entonces, estaba hablando y entonces estaba con el sono. Entonces, el tipo ya había hablado, el presentador y estaba todavía el traductor, el simultáneo, estaba terminando la idea de lo que habías dicho. Entonces, métete, métete, mierda. No. Y yo así, no, así no me tratan. Ley Y me Canin. saco el sono y él baja, ¿qué te saca el sono? No. Y me agarré muy mal con Es que él. un gesto, sacarse el sono. en la Era tele, renunciar. Claro. Era, no me tratéis de ese modo. Y No te estaba voy la a Claudia escuchar, presente, claro. la Boloco al lado, la Cecilia, y yo así no voy a permitir que me traten de este modo. Yo era bien parable y lacha, tenía 28 años, pero no estaba dispuesto a que me trataran de esa manera. Entonces, bueno, ese año me echaron. ¿Por qué habrá sido? Es que, ¿por qué habrá sido? No, lo que te quiero decir que era, y eso es muy bueno de estos tiempos, la generación más jóvenes no saben, hoy día es impresentable un maltrato. Pero en esa Obvio. época, los directores dirigían con un whisky en la mano en el switch.
o dirigían con una niña sentada en la pierna, o intervenían y eran súper maltratadores. Y ver a Garato limpio delante de toda la demás gente. Eso la ley Karim te preso, no sé. O sea, mejoró mucho ciertas prácticas que hoy día serían impresentables, pero en esa época eran comunes. Tratar a grito pelado por el estrés que significaba, y sobre todo en directo, era muy normal. Y no solo a grito pelado, sino con palabras de grueso calibre. Entonces, Y no era tan normal pararse en la No. hilacha. No, po. para nada. Decirle Si no, al director, eso- oye, no me traté así sí. porque cuidando el trabajo, me imagino. Exactamente. Bueno, y como digo, y como consecuencia de aquello, yo empecé a entender que también hay que buscar un camino propio. Que eso un poco también pasa cuando nos llaman, y ahí se pone interesante el asunto, porque yo estaba en el Mega, la Claudia estaba en el 13 haciendo, en el cable, cuando empezó el cable, estaba diciendo nacer mamá. Recién había sido madre. Y de repente alguien, y ahí viene, varios se disputan el tema de quién puso Pollo en Conserva como nombre. Estaba el actual ministro de Cultura, Undurraga. Pancho. Pancho, era el gerente de programación de la red. Ah, Mira. mira. Y otros empiezan a decir, oye, si queremos vender más, tenemos que tener productos vivos y tenemos que tener una programación. Y dice, ¿por qué no hacemos, hay un matrimonio real ahí, lo juntamos? Y alguien dijo, oye, Pollo en Conserva, qué buen nombre. Y Qué bueno. varios se Que la adjudican red, el nombre. la red venía de varios formatos exitosos, entre comillas, envasados. Yo recuerdo en la tarde un clásico, Muñeca Brava, que era la teleserie que hacía Natalia Oreiro. Qué bueno, sí, po. Y en la tarde, cómo Obvio. olvidar a los futboleros Cebollitas, que era una Cebollitas, serie sí. de fútbol. Y tenía estos, y bueno, Y era Rosa, famoso salía por a las jugar en la películas. calle, jugar en Era la bueno. película. Daban Salía a jugar en la buenas calle, ¿no? películas. Te En vio la la red. tele. Sex Bueno, lo and que the está City y en en ese la contexto noche. se Yo vi South- abren como yo la vi South transmisión. Park en la red. No, y Sí, Yo pues, veía bueno, Sex and the y hay City. que hacer Cáchate. hay que Bueno, hacer el Sex and the City también, hay que hacer el gesto al maestro Leo Caprile también con Casi en Serio, que Sí. tenía Sí, pues. el matinal de la tarde. Que hablaba por el Y ombligo. ustedes, de alguna manera, cuando llegan a la red, igual antes quería hacer como cerrar un poco el Dale. tema de la época de los 90 con Claudia, porque el Pollo cuenta este gesto del sono que hace, que Sí. se aguantó eso. Tú te tuviste que bancar muchas horas de programa en vivo, me imagino que Sí. viste muchas cosas de eso. También en el área dramática, cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia en esa tele 5 teleseries. noventera. Fue, a ver, en cuanto al área dramática, por ejemplo, hice 5 teleseries. Me encantaba actuar, encontraba que era fascinante, pero después me di cuenta que perdía mucho tiempo. Ahora, actualmente, bueno, hay teleseries verticales ahora que se graban. Sí. Acabo de grabar Claro. una y la grabé en ¿En una serio? semana, pero antes duraban 9 meses y te citaban a las 8. Y yo heredé, mi papá, si hay algo que me inculcó, me dijo, mi hijita, sea puntual. Si la citan a las 8, llegue un cuarto para las 8 porque puede pasar algo en el camino. Y yo era la que llegaba y estaba como la sala de maquillaje cerrada, no había llegado nadie. Llegaban las actrices, llegaban los actores y los directores llegaban súper tarde. No todos, pero La mayoría. 11. Y ahí empezáis a Queda ensayar. desubicado. Entonces dije, oh no, yo estoy perdiendo mucho tiempo. Y lo único que hacía ahí era esperar, porque te pagaban por esperar. Y conversaba y fumaba y esperaba. Y todo el día en el canal no había hora de término y se podía grabar perfectamente hasta los sábados. Entonces ahí decidí dar un paso al costado, no Muy bien. porque Y te no me tocó estar en llamaran. te tocó estar en el 13, que entraba Sí. a competir con la de TVN, Sí. y tú entraste como la que le hizo pelea cuando entraron como gente que no venía como tanto de la escuela. Como Claro. de- Sí, porque Canal 13 decidió hacer un taller de actuación con profesores de la Universidad Católica para preparar a gente que no había estudiado actuación. Yo estaba dentro de ese lote, habíamos muchos más y claro, los actores se quemaron porque imagínate, de un día para otro yo era como protagonista. Y con justa razón los otros decían, oye, me banqué no sé picaron. cuántos años, ¿cachai? Y llegan y ponen a esta cabra. Ahora, hubo un colador. Hubo harta polémica, pero hubo varios que fueron quedando en el camino. Yo ¿Para qué tuve- vamos a hablar de Marco Fabianovich? Playa Salvaje. ¿Te tocó hacer tuve El las... amor está de moda? Sí, Eclipse de luna, Marrón Glacé, Marrón glacé, Amándote y Fuera de Control. Amándote y Fuera de Control fue la última que hiciste. Sí, ahí colgué, Cerraste en alto ahí. porque fuera de Sí. control gigante. Oye, y aprovecho de hacer un... Yo tuve la suerte que me pusieron como un tutor, ¿cachai? Que me acompañó las 5 teleseries, lo tenía Ah, al lado, bueno. sentadito, repasando texto, Un que coach. nos hicimos muy amigos. José Secal, Pepe Secal, El que era mi Pepe Secal. padre, Ay, Sí, qué po. bacán. era mi En Fuera de papá, Control,
en Fuera de Control, que Por eso hacíamos tenían cubano. ese- Nos ¿Cómo se llevábamos- llamaba el PPC Caraíbe? No me acuerdo. Pero no eran, me acuerdo. eran los dos cubanos. Éramos los dos Y es cubanos. buena que tú tenés como un poco el acento cubano al principio y después en la evolución, cuando vuelven como al tiempo real, Claro. ya eres como una Sí. ciudadana noventera chilena. Entonces, ese privilegio no lo tuvieron los otros de tener ese gran tutor al lado. Entonces, yo, imagínate, estaba súper tranquila y segura. Y obviamente que con la responsabilidad, el esfuerzo, saberse los textos y toda la cuestión, me gané el respeto del resto de los actores, ¿cachai? Porque estaba bien, o sea, nadie me estaba regalando Qué nada. suerte con ese tutor más encima. Sí, fue un tremendo.